Hola, hola, sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, ahora toca la charla, después de haber escuchado con muchísima atención, por cierto, las reflexiones de Federico Steinberg sobre este actual escenario del desorden económico y geopolítico global que nos ha dibujado. Yo soy Marta Modino, por cierto, y estoy encantada de estar esta mañana con ustedes y sobre todo con los invitados que tenemos con nosotros, que enseguida paso a presentarles. Hemos hablado de esas transformaciones que se están produciendo en la economía mundial, de ese giro de la política económica estadounidense que nos ha descrito también Federico, de las dificultades de Europa para encontrar una posición propia, que eso es importante, y de los nuevos equilibrios que se están configurando. Y en medio de todo esto, pues estamos nosotros, estamos estas 7, 8 islas en el Atlántico, Canarias, que somos una región, como todos saben, ultraperiférica de la Unión Europea, muy alejada de los centros de decisión, con una economía que está muy abierta, que es muy dependiente del exterior, evidentemente, y que ha sabido históricamente sobreponerse a todo lo que ha venido por delante. Ahora viene cosas muy diferentes que nos ha descrito así rápidamente Federico. Son muchos retos que evolucionan constantemente, lo hemos visto, y los efectos los sentimos muy rápido en las islas. Hablaba del estrecho de Hormuz, se cerró 2 semanas y enseguida nos habían subido los combustibles, más aquí en Canarias, enseguida sube la cesta de la compra. Eso por traer la macroeconomía a lo que nos pasa a los ciudadanos, por ejemplo, de las Islas Canarias y del resto de Europa, ¿no? Vamos a hablar, por tanto, hoy pues, de todas estas cuestiones con Federico Steinberg. Ya saben que es catedrático, príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown. Marcos Cohen es presidente y socio fundador de la firma de consultoría Cumbre 8. Un placer también contar con Marcos Cohen. Y también Juan José Martínez, que es consejero del Cabildo, en concreto de Innovación y Desarrollo de I+D. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y bueno, quizá a lo mejor la primera cuestión que podríamos plantear, y voy a dejar a Federico para el final, quizás, para que luego, observando nuestro... Ya he hablado mucho. Es cómo pueden competir, y empezar por Juan José, las pequeñas economías en este mundo cada vez más fragmentado, con este escenario que nos ha pintado Federico, aquí está el real, cómo puede competir Canarias, ¿no? Bueno, hay una frase que me gusta mucho mencionar cuando afrontamos este tipo de debates, ¿no? Que es la de piensa globalmente, actúa localmente. Y en ese sentido, desde el Cabildo de Tenerife estamos impulsando políticas que básicamente se centran en dos aspectos claves para el desarrollo de cualquier economía, pero especialmente para territorios insulares y ubicados en un sitio del mundo, que es el que nos ha tocado, que tiene sus dificultades, que tiene también sus oportunidades. Y es identificar aquellos factores que nos pueden servir para incrementar nuestra competitividad y nuestra productividad. Eso que, bueno, todos podemos estar de acuerdo, ¿en qué se traduce? Pues nosotros lo hemos enfocado en 5 grandes palancas de transformación de la economía insular. Por un lado, un factor clave en cualquier parte del planeta, pero especialmente en territorios como el nuestro, es la conectividad. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en infraestructuras vinculadas con el cable submarino, tanto que la empresa del Cabildo de Tenerife, Canalink, se ha convertido en el segundo operador de cables submarinos de toda España. Tenemos 11 cables submarinos, estamos invirtiendo ahora más de 40 millones de euros en cables submarinos que nos conectan desde el más lejano en el que participamos, desde el sudeste asiático, hasta conectar con Lisboa. Eso nos da la garantía de ser un territorio tan conectado y tenemos un grado de conectividad por fibra óptica mayor que en muchos territorios continentales. Y seguimos apostando por esa conectividad porque es lo que hace que el factor distancia, el factor de ubicación en el territorio, en el planeta, no sea relevante. Y sobre todo que no lo sea. Y ahora mismo es una oportunidad para nosotros porque estamos en un cambio de paradigma donde la materia prima fundamental es el conocimiento, es el talento, y a partir de ahí cuelgan muchas tecnologías como la inteligencia artificial. Si conseguimos, que hemos conseguido, que ese factor de ubicación en el mundo no sea un factor relevante, estamos incrementando nuestra competitividad, estamos aumentando la posibilidad de ser más productivos. La segunda palanca de transformación
por la que apostamos es que Tenerife, y al final es Canarias, porque bueno, el rol que juega Tenerife en el archipiélago es un rol de liderazgo en muchos ámbitos, es que cuente con infraestructuras críticas para la nueva economía. La más importante de ellas, que acabamos de adjudicar su ampliación, es el supercomputador Teide y Anaga. Eso nos permite volver a estar en el top 5 de las capacidades de cómputo en todo el país y nos da una infraestructura clave para el desarrollo de tecnologías vinculadas, pues como digo, con la nueva economía. Tanto que el adjudicatario de esa ampliación ha decidido, porque eran también condiciones que poníamos en el pliego, es decir, qué modelo de negocio aportarían a Tenerife en caso de ser adjudicatario, pues va a montar Bechtle, la tercera o cuarta tecnológica alemana, va a montar su centro de desarrollo de inteligencia artificial para el sur de Europa aquí en Tenerife. A corto plazo significan ya 200 puestos de trabajo. Esas infraestructuras críticas son claves pues, para el desarrollo a partir de ahí pues, de todo un ecosistema innovador que tenga que ver, pues, en este caso, con el desarrollo de tecnologías digitales. La tercera palanca que impulsamos es lo que tiene que ver con la soberanía. Soberanía tecnológica, soberanía energética. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de sondeo de energía geotérmica, una energía que cambió para siempre la historia de un pequeño país marginal de rentas muy bajas como era Islandia y que gracias a la geotermia se ha convertido incluso en una potencia industrial porque es capaz y digital, porque los centros de datos son muy consumidores de energía y ellos disponen de energía abundante y barata, también para la industria del aluminio, que es muy, en ese sentido, muy consumidora de energía, ha sido decisivo. Y nosotros tenemos un proyecto de sondeo. Ahora mismo, este lunes estábamos a 680 metros de profundidad. La idea es llegar para tener ya indicios de si realmente vamos a tener éxito a los 1.800. Tenemos capacidad técnica para llegar hasta los 3.000 metros y si encontráramos recursos geotérmicos sería un cambio revolucionario para Tenerife y con el impacto que tiene sobre sostenibilidad, sobre energías renovables, porque realmente es la que sustituye al petróleo, porque no depende de viento o de sol. En cualquier caso, ahí también tenemos una apuesta muy importante con el ITER en el desarrollo de más parques eólicos, más parques fotovoltaicos. La cuarta palanca de cambio es la más importante de todas, que es potenciar el talento que tenemos en Tenerife, que tenemos en las islas. Y eso basándonos en nuestros centros de investigación, en la Universidad de La Laguna. Hemos diseñado distintos programas de apoyo a jóvenes investigadores en líneas de investigación que tengan un potencial de transferencia, no investigación básica, sino investigación aplicada. Es decir, que de esos proyectos puedan surgir iniciativas empresariales, al final empleo cualificado. En estos momentos tenemos 91 jóvenes investigadores a tiempo completo, 4 años, íntegramente financiados por el Cabildo de Tenerife en programas de investigación, en empresas como los doctorandos industriales que mencionaba el rector ayer, en la Universidad de La Laguna, en el astrofísico, en el Instituto de Energías Tropicales, en los 2 centros dependientes del CSIC en Tenerife, el IPNA y el IEO. Son 91 jóvenes, que es mayor el esfuerzo que estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife que el que hacen en muchas comunidades autónomas. Eso tiene un impacto, tendrá un impacto a medio, largo plazo, algunas ya a corto plazo, que sin duda va a contribuir a ese cambio de modelo económico. Y la última palanca es pues la actividad comercial, es la que desarrolla el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que hemos pasado en 2 años de 26 empresas tecnológicas en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y 3 enclaves a 63. Casi hemos multiplicado por 3, hemos abierto 3 enclaves nuevos y tenemos ahora mismo hasta lista de espera para empresas, muchas de ellas que vienen de fuera, también iniciativas empresariales que surgen en Tenerife y que tienen un impacto transformador que, bueno, nos remitimos a la última EPA. Tenerife, por primera vez, a los que hemos estudiado economía aquí en Tenerife, era una
una posibilidad tan remota que ni nos planteábamos, Tenerife lidera las cifras de generación de empleo y de desempleo en toda España. Es decir, tenemos una tasa de desempleo en estos momentos inferior a la media española, a la media canaria, por supuesto, y por provincia seríamos la tercera provincia con menor tasa de desempleo. Eso tiene que ver, Marta, pues con ese cambio de modelo que está generando nuevos empleos que contribuyan al cambio. Bueno, Juan José nos ha hecho esa perspectiva de esa local, base, ¿no? de lo que se está trabajando para cambiar ese modelo económico que, y lo comentaba antes con Marcos, antes de empezar, que llevamos oyendo hablar de lo importante que es que Canarias diversifique su economía y cambie ese modelo económico. Juan José ha hablado de los pasos que están dando, que son muchas realidades, otros serán, pues, se concretarán en los próximos años. ¿Cuál es tu diagnóstico, Marcos? Bueno, en la misma línea que comenta el consejero, pero ya mirándolo un poquito más arriba, ¿no? A nivel Canarias. Sí, comentaba Federico la lucha feroz que hay allá arriba, ¿no? Con los países, los poderes, los chop points, ¿no? Choke point, puntos de estrangulamiento. Exactamente. Sí, Yo hablaría también de chop people, ¿no? Sí. Personas que cambian. Pero esa lucha también se produce a nivel casi que ciudad, ¿no? Ya no solo compiten países, compiten regiones, compiten en algunos momentos también islas y también compiten ciudades, ¿no? El hecho de que Málaga sea lo que no es una estrategia autonómica, es una estrategia de ciudad, ¿no? Y se ha ubicado a nivel mundial como un centro de los más importantes a nivel de atracción. Por lo tanto, sí tener en cuenta que eso existe y son cada vez más los alcaldes y las alcaldesas que se van afuera a sentarse con las grandes compañías y negociar. A nivel que se está trabajando y por donde se ha trabajado desde el 2000, casi 2017, que se empieza a desarrollar la estrategia de internacionalización de la economía canaria con dos líneas muy importantes, que era la atracción de inversión hacia Canarias y la internacionalización de las empresas canarias. A partir de ahí se empieza a establecer unas líneas de trabajo donde de alguna manera se identifican las barreras que tenemos desde Canarias para que esas dos líneas se puedan ejecutar satisfactoriamente. Y bueno, son casi 10 años de desarrollo de esta estrategia, donde se ha trabajado en una capa de crear ecosistemas, de romper algunas como decía antes, algunas barreras que tenemos, sobre todo a la hora de promocionarnos fuera. Pero lo que se está trabajando ahora básicamente es en tres principios, vamos a llamarlos principios rectores, que son importantes a la hora de crear ecosistemas y de un poquito ese cambio, ¿no? El primero es, en el ámbito de la atracción de inversión, es intentar atraer empresas, como decía el consejero, y de crear empleo cualificado, no solo en términos de salario, sino también en términos de qué aporta eso a nuestra economía. El segundo es que ese empleo que se genere pues consuma la menor cantidad de recursos posibles, ya que somos un territorio ultraperiférico, limitado, insular, y tenemos que tener en cuenta a la hora de traer inversión, ¿no? Y el tercero es que ya esa capa de crear ecosistemas y traer pequeñas y medianas empresas se está produciendo, pero sí centrarnos también en aquellas que generen también efecto tractor, es decir, como ha pasado con el efecto Hollywood, ¿no? Hasta que no vino la primera gran producción de Hollywood de Canarias, pues no se corrió la voz y por qué se ha hecho Furia de Titanes en Canarias, y bueno, qué pasa en Canarias, y se ha creado ese efecto llamada, ¿no? Y después hay una parte muy importante que debe formar parte también en términos de crecer en la rama de diversificación económica, y es la soberanía más que tecnológica. Yo hablaría de soberanía del conocimiento, es decir, intentar capturar todo lo que se desarrolle en Canarias, que por cuestiones no hemos podido desarrollar por nosotros mismos, pues si se viene de fuera a desarrollar aquí, que la administración pública en muchas ocasiones se pregunte, o en muchas ocasiones no tendría que hacerlo siempre, qué capacidades va a dejar eso en Canarias, no solo en términos de generación de empleo, sino en términos de conocimiento, es decir, con qué me quedo yo.
Eso ha pasado históricamente en la transformación digital de la comunidad autónoma, donde en su momento no se hicieron esas grandes preguntas y ahora que habría que preguntarse es, oye, ¿qué capacidad de decisión tiene quien contrata para decidir qué se instala? La segunda sería, ¿qué capacidad de mantenimiento, en manos de quién está ese mantenimiento? Y en manos de quién, la tercera sería, quién evolucionará y gestionará eso en el futuro. Por lo tanto, con esos tres principios y la parte de la soberanía del conocimiento, que es bastante importante, es donde se está trabajando en la actualización de esta estrategia de atracción. Precisamente Federico iba a hablar de Canarias, lo saltó para plantearlo ahora aquí en esta charla desde la perspectiva que era estar en Washington y observando claramente todos estos cambios de los que nos ha hablado, cómo debe situarse Canarias en este escenario, tanto en cuanto estamos en esa Europa mal preparada para este mundo sin reglas, como decía. Sí, bueno, como dije al principio, yo no soy un especialista, sí, grandes pinceladas y espero no decir nada incorrecto, pero sí que creo que yo enfatizaría que el mercado interior europeo de 450 millones de consumidores sigue siendo el lugar del mundo donde la predictibilidad y las reglas todavía se siguen protegiendo y respetando. Y por lo tanto yo creo que este es el anclaje central, más allá de que Canarias lo tiene un poco más difícil que lo que pueda tener una empresa en Andalucía o en el País Vasco, pero sí que creo que hay que poner esto en valor, hay que poner en valor también la propia atracción o atractivo en inversiones, como se ha mencionado, que puedan venir desde fuera, o el tema de los centros de datos, que yo que sí que es fundamental, pero que realmente el mercado interior europeo es el lugar en el que apoyarnos. La política industrial europea, si la podemos financiar entre todos, es algo sobre lo que nos deberíamos poder apoyar. Yo no sé en qué medida, por ejemplo, los fondos Next Generation han podido llegar a Canarias o no, seguramente podrían haber llegado mejor, porque ha pasado en muchos lugares, pero son lo que ha permitido, por ejemplo, que después del COVID no haya una caída de la inversión pública como la que sí hubo del 2009, 10, 11, 12, 13, que nos laminó posiblemente 5 o 6 años de crecimiento, ¿no? Luego lo segundo, hay un elemento, pasa es que yo no sé evaluar hasta qué punto Canarias pues, no está demasiado lejos o no, que es este tema de los nómadas digitales, de la gente que puede teletrabajar, que puede generar valor añadido y que puede o quiere vivir en lugares fantásticos, agradables, con buen clima todo el año, etcétera, Bueno, etcétera, ¿no? Este es un precisamente tema, imagino que a darle una pensada. Yo no sé qué margen fiscal dentro de las condiciones particulares fiscales y que se debatimos ayer y podemos volver a debatir. Hay un margen, yo sé que hay un visado para nómadas digitales que ha establecido España, no sé en qué medida Canarias lo está pudiendo aprovechar, de gente que tiene una empresa pero que se quiere ubicar, que entiendo que paga impuestos en el país. En fin, estas dinámicas sería interesantes darle una vuelta. Y luego, no se puede matar a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, sería absurdo, es como decirle a Brasil, no hagas agricultura, porque la tendencia del precio de la agricultura en relación a la manufactura es de declive, pues no, ya haz agricultura y añádele valor, no es fácil, pero el reto consiste tal vez en intentar añadir valor a los servicios turísticos y los no turísticos, que ya hemos comentado, los tienen en sí muchas veces, y ahí yo entiendo que el otro cuello de botella, que es el mismo que tiene España, pero que tiene medio mundo, es el acceso a la vivienda. Entonces, bueno, hay que preparar para eso. Yo creo que es el debate que está rompiendo parte de las ventajas del crecimiento económico que mencionábamos, que no llegan a la gente por el tema de acceso, ¿no? Claro, Entonces hay que Federico, el tema de los nómadas digitales, de los que tanto se habló en Canarias hace unos años, pero que se ha dado de bruces, ¿verdad, Juanjo? Con el problema de la vivienda, ¿no? Entonces ahora hay que combinarlo y también esto está teniendo una repercusión en la economía, ¿no? Es un problema transversal, es decir, que pues nos afecta a todos, ¿no? A la cotidianidad, y que desde luego es uno de los cuellos de botella que afronta no solo Canarias, es un problema que es generalizado, ¿no? Leí hace poco algunos informes y hay capitales europeas donde, bueno, prácticamente equivale al sueldo medio el poder acceder a la vivienda, ¿no? Y es un problema, ya digo, transversal. En nuestro caso, el enfoque está orientado hacia el talento local. Nosotros somos receptores de inmigración,
pero todavía estamos siendo emisores de talento. Y nuestra estrategia se centra en que ese talento se quede aquí y en retornar talento canario que ha salido fuera, pues porque no encontraba opciones para desarrollar su vida laboral en Tenerife, en Canarias. El turismo ha sido el que nos ha proporcionado un nivel de desarrollo sin parangón en el sitio del mundo donde estamos, sin duda, pero es un sector económico que se caracteriza no por nada, sino por tener una baja productividad de la mano de obra por sus propias características, por ser sectores intensivos en mano de obra y poco en capital. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo en diversificar nuestro modelo económico, en que, por ejemplo, uno de los grandes proyectos tractores que estamos impulsando y que en 2 años está teniendo, a nuestro juicio, un éxito importante, es que Tenerife tiene una estrategia para el desarrollo de la industria aeroespacial. Te lo decían hace unos años, y que Tenerife pudiera tener en estos momentos en marcha una constelación canaria de satélites que no tiene ningún otro territorio en el conjunto del país, un telepuerto financiado por la Unión Europea, que también incide en darnos capacidades de comunicación con el resto del mundo, con una inversión en total, toda la estrategia aeroespacial, ya con financiación concedida, va a gestionar en los próximos 2 años 80 millones de euros. Y eso permite pues, que muchos jóvenes que son físicos, que son matemáticos, que han estudiado aeronáutica o aeroespacial fuera de Canarias, tengan la oportunidad de volver, porque aquí vamos a generar en el plazo de 2-3 años al menos unos 500 puestos de trabajo directos o indirectos. Y enlazando con lo que comentaba Marcos también, con una filosofía orientada a no ser consumidores de tecnología, que está muy bien, que por supuesto en muchos ámbitos tienes que serlo, sino todos estos proyectos están vinculados con que parte de esa tecnología, el mayor porcentaje posible de valor añadido se genere en Tenerife. En este caso, los satélites van a ser diseñados y construidos aquí, con independencia de que el adjudicatario sea en este caso Telespacio, una de las mayores empresas del sector en Europa, porque es una joint venture de Leonardo y Thales, que se va a instalar aquí. Al calor de esa estrategia se han instalado ya 6 empresas del sector aeroespacial en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Las tecnologías que incorpora, de las 9 cámaras que lleva cada uno de estos satélites, 3 se desarrollan íntegramente en el IACTEC, en Las Mantecas, en La Laguna, muy cerca de aquí, con tecnologías que ha desarrollado el Instituto Astrofísico de Canarias, y es que además son muy competitivas, tienen una resolución del 105% de las que proporciona la red Copérnico de la Unión Europea. Por tanto, es muy importante, lo decía Marco, es decir, que ese consumo de tecnologías que hacemos tenga un componente de valor añadido, que cada vez consigamos que se genere más aquí, porque eso a su vez nos permite pues, salir fuera, competir, que nuestros productos sean competitivos en ámbitos, como digo, como la aeroespacial, que a los que tenemos algunos años nos decían que íbamos a fabricar satélites aquí en Tenerife y ponerlos en órbita, pues decíamos, pues probablemente pues no sé de qué estás hablando. Eso es posible ya aquí hacerlo con tecnología y con talento desarrollado en la isla. Y como decía ayer en la inauguración, yo creo que la clave también para un territorio como el nuestro es plantearnos retos ambiciosos y planteárnoslos con descaro. Porque es posible, porque cuando hemos tenido la oportunidad, hemos asumido retos que en principio parecían inalcanzables, y Canarias ha tenido la capacidad de hacerlo. Estamos en un contexto muy complicado, no hay quien lo dude, pero también es un contexto donde surgen oportunidades. Y ahí tenemos que estar muy atentos para aprovechar nuestras ventajas competitivas, que algunas tenemos, para sacar provecho y poder contribuir a esa, al final no es otra cosa que mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. A nivel de empleo, que nuestros jóvenes no tengan que salir, que tengamos sueldos pues, que nos proporcionen una capacidad adquisitiva mucho mayor. Marcos, a este respecto. Sí, a ver, coincidiendo, o sea, en la misma línea que comenta el consejero con respecto al talento, cuando hablamos de obviamente, generar talento es indispensable,
crearlo, retenerlo y retornarlo. A ver, cuando hablamos de retorno, desde hace ya bastante, vamos a llamarlo, legislatura, se habla de retornar el talento y de que llegue, ¿no? Y de que vuelva al final a casa aquella persona que por lo que sea ha decidido o formarse fuera o formarse aquí e irse fuera, o en esas circunstancias. Y efectivamente eso no hay que dejarlo atrás, pero también hay que ser conscientes de que hay talento que no va a retornar y que ha creado su vida fuera y ha creado en unas condiciones económicas determinadas, y a ese hay que convertirlo en nuestro embajador, ¿vale? Hay que crear, y eso lo lleva también esta estrategia que se está diseñando, hay que convertirlo en embajador. Hay que mirar a lo que ha hecho las grandes comunidades o diásporas internacionales, como puede ser la irlandesa, donde está tan incrustada y tan incrustado el sentimiento de comunidad irlandesa fuera, de hecho hay más irlandeses fuera de Irlanda que en propia Irlanda, y donde al final hay hasta un ministerio de la diáspora en Irlanda, donde las grandes decisiones de territorio se toman conforme a los irlandeses que están fuera. Pues hay que empezar a mirar, detectar a aquellas personas que está lleno de canarios con un sentimiento de arraigo gigante, con unas ganas de que le hablas del canario de gofio y se le salta la lagrimita enseguida, pues empezar a trabajar, porque al final las grandes empresas, los grandes negocios internacionales se forman en gran medida por los lazos culturales, independientemente de tus condiciones económicas, de tus condiciones territoriales o infraestructuras, se generan también por negocios, por cultura. Por otra parte, también se comentaba que hay que ser ambiciosos, efectivamente. Hay que ser ambiciosos. En turismo somos muy ambiciosos y queremos, debemos y queremos estar en primera línea internacional. Y lleva asociado un presupuesto también ambicioso. Si queremos ser ambiciosos en atracción de inversión, en creación de empleo, debe también llevar un presupuesto con el mismo nivel de ambición, y en eso se está trabajando. Y por otra parte, también para ser ambicioso y para tener éxito, no solo en la internacionalización de nuestras empresas, sino en la propia atracción, siempre lo decimos, ¿no? Hay que estar fuera, porque los goles se meten en el área, no se meten desde tu casa. Por lo tanto, ya está sucediendo cada vez más las instituciones, aunque esté mal visto que un político viaje, pero hay que estar más fuera, hay que salir, hay que estar donde se meten los goles, donde se crean las conversaciones. Y eso lleva un nivel de presupuesto, eso lleva un nivel de percepción, de quitarse también complejos de no estar fuera, y hay que estar fuera. Sobre todo porque los demás lo están haciendo, y es un tema que nosotros tenemos que meternos en la cabeza y salir mucho más afuera. ¿Qué reflexiones te suscita, Federico? Sí, bueno, Al al hilo de este tema, dos cuestiones. Yo dentro de la Cátedra Príncipe de Asturias tengo una función un poco de acercar España y Estados Unidos, Unión Europea y Estados Unidos, y hay muchas veces que uno recibe personas que vienen desde España, de Canarias no ha sido ocasión, pero ojalá haya más, y es importante preparar esto con muy buena estrategia para que no sea una cosa a la que asisten los que ya te conocen y los que... O sea, hay que ser bastante estratégico para hacer un buen uso de esos recursos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que hay que estar en esas conversaciones, pero hay que reunirse con las empresas de allí, hay que hablarle al que sea, del país al que vas, y no tanto a esa comunidad que siempre viene, porque yo si pongo jamón serrano en Georgetown no sabes cómo viene la comunidad española, pero a mí no me interesa la comunidad española, o sea, me interesa, pero para irme a tomar una caña, no para un evento en el que pueda traer al vicepresidente del gobierno, por ejemplo, que lo hemos tenido en Georgetown cuando vino a las asambleas del Fondo Monetario, y que es que les cuente a los americanos la visión de España, ¿no? Y luego hay otro elemento que estoy muy de acuerdo, yo creo que hace unos años era estudiaba fuera y volvías, ahora suele ser más estudiar fuera, trabajar fuera y después volver si acaso. Pero también es cierto, y que no quiero dejar de poner en valor, viviendo además en Estados Unidos es un lugar magnífico para
trabajar entre los 25 y los 55 y un pésimo lugar para vivir si uno tiene más de 55. Es decir, todos mis amigos, por poner una fecha redonda, o 60, no lo sé, todos mis amigos que llevan allí 20 o 30 años, que les ha ido muy bien, están viendo la manera de poder volver porque Europa sigue siendo, y Canarias yo creo que en ese sentido también lo es, el mejor lugar para vivir en el mundo, especialmente si uno está en esas edades donde no está en el momento clave de su carrera profesional. Allí no hay sanidad pública universal, hay gente con 85 años trabajando en el supermercado, metiendo la cosa en la bolsa para complementar lo poco que ahorraron. El seguro sanitario medio privado de una persona son $2.400 por mes. Es verdad que la renta per cápita de Estados Unidos son $77.000 y la española debe andar en 37, pero bueno, digamos, no hay transporte público, no hay, salvo que vivas en 2 o 3 ciudades concretas, y la probabilidad de que le peguen un tiro a tu hijo en un colegio público es bastante mayor de 10% a lo largo de su vida. ¿No? Eso vale un dinero, ¿no? Entonces, en fin, por poner en valor, por no decir que, bueno, que aquí uno se siente un poquito más cuidado y protegido por el entramado, ¿no? Familiar, público, llamémoslo como sea. Entonces, bueno, si se puede adelantar eso y que no sean de 55, sean de 45, a lo mejor ahí traemos un poco de opción más. Pero bueno, eran comentarios un poco costumbristas, ¿eh? No, los economistas no hacemos esto, hacemos números grandes y macro, pero creo que podía venir bien el comentario. Bueno, queda poquito tiempo y además a las 10:50 vas bien de tiempo, ¿verdad? No, voy bien. Perfecto, Porque, sí, bueno, sí. pues estamos controlando. Y hay un asunto que trajiste aquí a esta charla que tiene que ver con el cambio climático. Estamos hablando de economía, pero sin embargo se ha hablado de cambio climático y de la necesaria adaptación, porque es tan importante. Y luego también lo podemos traer aquí, porque es que si no se nos adaptamos bueno, también... A ver, yo creo que aquí está el debate, ¿no? Mitigación y adaptación. A mitigación ya no llegamos. O sea, quiero decir, estas olas de calor que van a ir a más. O sea, no es que va a hacer calor, o sea, son fenómenos climáticos extremos que ponen en una situación de estrés los ecosistemas energéticos, sociales y políticos en todo el mundo y que van a ser cada vez más habituales. Y esto que viene es por lo que emitimos hace 30 años. Entonces ahí tenemos que hacer adaptación. Entonces hay que darle una serie de pensadas a estas cosas y a las inversiones. Simplemente lo quería poner sobre la mesa porque creo que es una variable que lamentablemente está completamente capturada por debates ideológicos y a veces no nos deja ver que la realidad es que se va a morir cada vez más gente por las olas de calor. La realidad es que va a haber colegios con 35 grados en las aulas que van a hacer que tengamos un problema para que los niños estudien y eso no son cuestiones ideológicas, son hechos. Entonces hay que adaptarse como mejor se pueda y hay que ser flexible, ¿no? Bueno, y casi ya terminando, me gustaría pues, acabar con una especie de reflexión sobre cómo debería estar Canarias o Tenerife dentro de 10 años, con todos estos planes, con todas estas estrategias que nos ha descrito Juan José Martínez. ¿Cómo debería estar o cómo le gustaría que estuviera en 10 años? ¿Dentro de 10 años? Sí. Bueno, una pregunta que, bueno, ¿cómo nos gustaría verlo? Pues nos gustaría ver un Tenerife donde hubiera oportunidades de empleo para los jóvenes, diversificada, donde tuviéramos una economía diversificada que nos permita pues, alcanzar niveles medios de renta per cápita en el conjunto del país y de Europa. Eso pasa necesariamente por diversificar nuestro modelo económico y avanzar en esas otras actividades que generan más valor añadido, que tengamos resueltos problemas críticos que tienen que ver con el cambio climático también. El cambio climático afecta especialmente a territorios insulares, ¿no? Y sobre todo porque el porcentaje enorme de la población se sitúa en las zonas costeras y en las islas es crítico. Es crítico también para otro de nuestros recursos que seguirá siendo en el futuro clave para nuestra economía, como el sector turístico, porque afecta directamente pues a las cotas donde pues están las playas, donde tenemos mucha de la infraestructura turística. Una Canarias más sostenible, donde hayamos sido capaces de reducir nuestra dependencia de energías fósiles y tengamos, si es posible, en 10 años es difícil, pero un porcentaje de generación de energías renovables mucho mayor que el que ahora tenemos.
Un sitio, en definitiva, donde los grandes proyectos o problemas estructurales como el de la vivienda ya hemos tenido la habilidad para resolverlos. Problemas que pasan, no lo hemos mencionado mucho, pero para nosotros en toda esta estrategia es muy importante la colaboración público-privada. Los grandes problemas estructurales de Canarias no se van a resolver solo con iniciativas privadas, no se van a resolver solo con iniciativas públicas, pasan necesariamente por la colaboración público-privada, que es además lo que consigue lo mejor de ambos mundos, el buscar proyectos donde tengamos sinergias, donde consigamos en ese sentido avanzar. Una Canarias también donde tengamos servicios públicos de calidad y suficientes para todos. Y lo que estoy comentando, pensándolo bien, porque a medida que lo digo, pues la pregunta no la tenía pensada que me la fueras a hacer, Marta, no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de que son cosas que están al alcance de la mano, sobre todo en esa perspectiva temporal de una década. Y ya casi para terminar, Marcos, ¿alguna reflexión para poner fin a esta charla que habla sobre todo de cómo se puede enfrentar Canarias a estas circunstancias y también mirando hacia el futuro? Bueno, yo hablaría de quizás al medio plazo, vamos a llamar 5 o 10 años como objetivo temporal, con 3 puntos yo creo que claros, ¿no? La primera, hablamos de diversificación económica, hablamos de un montón de cuestiones que hay que hacer, pero ese gran punto que va silencioso, que no sale en ningún sitio, pero que lastra muchas veces la eficiencia gubernamental en temas de burocracia. Es decir, yo aspiro a que dentro de 10 años podamos decir que aparecemos en los rankings de las regiones con mayor eficiencia gubernamental, que eso va ligado siempre a cualquier ámbito económico. Esa es la primera. La segunda, obviamente, estar mucho más diversificado en términos de poder resistir un cero turístico hipotético que se pueda producir en el futuro. Y el tercero es, con respecto al turismo, es que se convierta en una fuente incluso mucho más eficiente de recursos para Canarias, que es intentar ver al turista en 10 años más que un consumidor de recursos, un generador de recursos para Canarias. Bueno, pues con esta reflexión de Marcos Cohen vamos a terminar. Muchísimas gracias a Federico Steinberg, Marcos Cohen y Juan José Martínez por haber estado con nosotros, y a ustedes también darles las gracias por haber estado en esta charla e invitarles a un café, y a las 11:30 pues retomamos aquí de nuevo pues esta jornada de estas conferencias, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Sí.